Bien, estamos grabando. Bueno, chicos, hoy vamos a discutir un poco sobre las funciones de entrada y salida. Este, bueno, este es un tema bastante complicado, digamos, porque, bueno, fundamentalmente porque no hay poca homogeneidad, digamos, hay muchísimas variantes de dispositivos de entrada y salida. Fabricantes, muchos estándares de comunicación, diferentes aplicaciones, etcétera. Hay enormes diferencias, entonces la parte del sistema operativo que tiene que ocupar de la entrada y salida es muy variada, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer es, bueno, una clasificación muy somera de los tipos de dispositivos, ¿sí? Después vamos a ver también cómo ha ido evolucionando la función de entrada y salida del sistema operativo, y después vamos a dedicarle un par de filminas al manejo o cómo funciona la entrada y salida para el caso de la memoria secundaria, ¿sí? En esta clase nos vamos a enfocar en el caso de los dispositivos de los discos de soporte magnético. Después, en la otra clase siguiente, vamos a ver algunos otros dispositivos de almacenamiento como los discos de estado sólido y cosas de ese estilo. Pero bueno, hoy vamos a ver únicamente estos. Bien. Bueno, entonces acá vamos a unas clasificaciones medio, dada la gran variedad que hay de dispositivos. Bueno, esta es una clasificación muy de alto nivel, digamos, pero sirve un poco como para separar cosas como discernir cosas como la diferencia de velocidades, por ejemplo, y un poco cuál es el objetivo del dispositivo. Bueno, acá la clasificación esta menciona los dispositivos que generan información que es legible por el usuario, digamos, por un humano. Acá la idea es que el dispositivo de entrada y salida interactúa con el usuario. Entonces eso nos da una idea de la escala de tiempos que tenemos que manejar. Cosas como, bueno, impresoras, las terminales de entrada y salida, ¿sí? Teclados, pantalla de video, bueno, pantalla touch, audio, mouse, ¿sí? Todo ese tipo de dispositivos que interactúan con el humano y que por lo general, bueno, la mecánica o la física está dominada por los tiempos de reacción del usuario. Por ejemplo, qué sé yo, no tiene sentido pensar en un teclado en el cual se vayan a escribir, no sé, 1000 caracteres, 5000 caracteres por minuto, digamos, por segundo, porque son tiempos que el humano no puede generar, entonces no tiene sentido pensar en una escala de tiempo de ese tipo. Bueno, lo mismo con la placa de sonido, digamos, el oído humano tiene un rango de frecuencia limitado de lo que puede escuchar y una resolución, un discernimiento también limitado en cuanto a amplitud y frecuencia. Entonces, bueno, queda acotado el rango de trabajo del dispositivo. En cambio, bueno, si hablamos de dispositivos que están hechos para comunicar dos máquinas, digamos, acá la velocidad es otra, digamos, y lo mismo con la capacidad, digamos. Dispositivos de este tipo son, bueno, básicamente memorias, fundamentalmente de diferentes tipos, ¿sí? USB, memoria de estado sólido, discos duros, sensores, por ejemplo. Y por último, una clasificación acá de dispositivos que son específicamente de comunicaciones, ¿sí? Que son para, bueno, transmitir información de un lugar a otro. Acá hay un poco bueno, un ejemplo de lo medio que es arbitraria esta clasificación es que, por ejemplo, los discos duros, las memorias, ¿sí? Hasta un cierto punto los podríamos considerar como dispositivos de comunicación, ¿sí? Ya que
bueno, los dispositivos de comunicaciones típicos transmiten la información de un punto del espacio a otro punto del espacio, ¿sí? En un tiempo dado. Y los dispositivos de almacenamiento, bueno, básicamente hacen lo mismo, ¿sí? Podrían transmitir la información, si bien el punto del espacio no cambia, puede cambiar el momento en el que se escribe con respecto al momento en el que se recibe la información. Y por ejemplo, yo escribo un dato ahora en el disco duro y lo quiero leer pasado mañana, ¿sí? Puedo considerar que eso es un sistema de comunicaciones, digamos. Pero bueno, esta que estamos viendo acá es una clasificación posible, digamos. Acá hay una tablita, digamos, que bajé con un ejemplo para darnos una idea de las diferentes velocidades, ¿sí? De las que estamos hablando. O sea, bueno, estos son varios estándares de comunicación, digamos, de transferencia de información para dispositivos de entrada y salida. Fíjense que hay, bueno, Firewire o USB, ¿sí? SATA, hay PCI Express. Entonces, bueno, fíjense que hay un par de órdenes de magnitud de diferencia entre un caso y el otro, ¿sí? Y todos estos dispositivos tienen que funcionar con, o sea, bueno, el sistema operativo tiene que ser capaz de soportar estos dispositivos, incluyendo sus variaciones de velocidad, ¿sí? Por eso es que les decía que hay tanta variedad, digamos, en el software del sistema operativo que soporta entrada y salida. Tan es así que, bueno, generalmente se trata de, si bien se trata de estandarizar, digamos, estos sistemas de comunicaciones justamente para evitar que cada fabricante haga el suyo, aún así hay bastante dispersión, ¿sí? O sea, bueno, todavía no se ha puesto de acuerdo en uno solo, digamos, para utilizar. Hay bastantes estándares que se pueden usar e incluso hay fabricantes que usan sus propios interfaces que no están estandarizadas y que, bueno, ellos las definen y hay que instalar o bien hardware especializado o software particular, digamos, como un driver para manejar esa interfaz especial, digamos. Otra dimensión en la que varían los dispositivos son en el tipo de aplicación, ¿sí? Bueno, el ejemplo que da acá es la utilidad que se le da a un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Ya sea para, no sé, archivos comunes de un usuario o páginas de memoria virtual, por ejemplo, ¿sí? El manejo del dispositivo de almacenamiento varía bastante de uno a otro cuando uno quiere optimizar el funcionamiento. Bueno, obviamente la complejidad, ¿sí? No es lo mismo, acá, bueno, el ejemplo que pongo es el controlar un mouse, ¿sí? Contra el controlador de un dispositivo de almacenamiento como un disco de estado sólido o un disco duro o una placa de red, ¿sí? La complejidad que hay que soportar en el software para mantener funcionando ese dispositivo es muy variada, digamos. Bueno, algo que se suele utilizar para clasificar también es la forma en la que se transfiere la información o la unidad de transferencia que se utiliza. Hay algunos dispositivos que son un flujo constante de bits, de datos, ¿sí? O bien bloques, o bien caracteres específicos. Cambia bastante, o bueno, uno puede, dependiendo de cómo sea esta unidad de transferencia, conviene una u otra arquitectura en el desarrollo del software. Hay, bueno, múltiples esquemas de representación, condiciones de error son todas diferentes también, ¿sí? La forma de reportar los errores, qué hay que hacer frente a cada error. Hay muchísima variedad aquí de situaciones que el software tiene que soportar. Esto, bueno, ya un poquito lo hemos visto antes, digamos, las diferentes formas de realizar la entrada y salida. ¿Se acuerdan? Incluso se puede considerar como una evolución histórica, digamos. La entrada y salida programada, es decir, hacer polling del dispositivo, ¿sí? El proceso o el software pide una operación y
el sistema operativo, bueno, inicia esa operación y el procesador queda esperando a que la operación termine, ¿sí? Está esperando, bien chequeando un registro, esperando a que el dispositivo termine de realizar la operación antes de continuar. Entonces el procesador queda ocupado por la operación. Otra opción es utilizar interrupciones, ¿sí? Uno inicia la operación de entrada y salida y no hace falta que se quede haciendo polling o ahí mirando a ver si la operación terminó o no. Simplemente, bueno, se va a hacer, el procesador puede iniciar otro proceso o continuar la ejecución del proceso actual si no quedó bloqueado, o ejecutar tareas del sistema operativo, lo que sea, pero no queda esperando que el evento termine, ¿sí? Que la operación de entrada y salida termine. Eventualmente, cuando la operación termina, genera una interrupción en el dispositivo y eso es lo que llama la atención nuevamente del procesador para continuar con la tarea. Y por último, está el tema de la DMA o acceso directo a memoria, que era, dijimos, una forma un poco más eficiente en la que el proceso emite una orden para hacer una transferencia de múltiples datos o múltiples bloques de datos, simplemente definiendo el lugar de memoria que se quiere o bien escribir o leer para intercambiar la información, y el dispositivo se encarga de hacer toda la transferencia y el procesador puede continuar la ejecución de otros procesos o del mismo proceso hasta que toda la transferencia ha terminado, ¿sí? Entonces eso requiere aún menos tiempo del procesador y por eso lo consideramos más eficiente. Esto, bueno, un poco un repaso de lo que habíamos visto, digamos. La unidad de DMA básicamente puede realizar las tareas, la misma tarea que hace el procesador en el manejo del bus de memoria, del bus de sistema para transferir información, ¿sí? Se encarga de eso básicamente. Toma control del bus y mientras el procesador no lo esté usando, puede transferir datos del dispositivo de entrada y salida de la memoria, o al revés, digamos, si estamos escribiendo en el dispositivo, puede leer direcciones de la memoria principal y escribirlas en el dispositivo de entrada y salida. Entonces, al dispositivo de manejo de DMA le tenemos que dar la información de cuál es la operación que queremos hacer, es decir, en qué sentido tiene que ser la transferencia de datos. Bueno, obviamente cuál es el dispositivo que queremos utilizar y en qué parte de la memoria están o van a estar los datos que queremos transferir. Y cuántos datos de esos, cuántos son los datos que queremos transferir. Después de darles información al dispositivo de DMA, el procesador se puede dedicar a continuar con lo que sea que estaba haciendo, digamos. Y la unidad de DMA se encarga de arbitrar el manejo del bus de sistema para realizar la transferencia, ¿sí? Fíjense, acá hay un diagramita esquemático de cuáles son las interfaces que tiene el bloque de DMA, ¿sí? Entonces, bueno, con el comando, digamos, le vamos a indicar cuántos datos queremos transferir, ¿sí? A partir de qué dirección, ¿sí? Y eso sirve con estos dos campos completos. Entonces, en cuanto al manejo de la memoria, el dispositivo va a empezar a recorrer la memoria incrementalmente hasta haber escrito o leído la cantidad de datos representada por la cajita de arriba, mientras que, bueno, transfiere datos hacia el dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Una vez que termina de realizar la operación, ya sea de escritura o de lectura, puede generar una interrupción para, bueno, llamar la atención del procesador y avisarle que ya terminó la transferencia, ¿sí? Entonces, el dispositivo DMA está conectado al bus de sistema, al igual que el procesador y que los otros dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Este es un esquema de cómo se puede realizar la conexión. Fíjense que
tanto los dispositivos de entrada y salida, como la memoria, como el DMA, como el procesador, están todos conectados a al mismo bus, digamos. Comparten el bus del sistema. Otra opción es el Profe, caso donde... ¿cómo pueden Sí, compartir el bus de sistema si, digamos, o sea, imagino que es mucho más lento los dispositivos de entrada y salida que lo del procesador? ¿Hay un adaptador ahí entre medio? sí. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, digamos, el bus del sistema soporta diferentes, digamos, el, el dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Puede procesar internamente, supónganse, a una cierta cantidad de datos por unidad de tiempo, ¿sí? Pero su interfaz con el bus, bueno, soporta el throughput del bus, digamos. O sea que lo que va a hacer, supónganse que tenemos que escribir, no sé, tenemos que transferir de la memoria al dispositivo de entrada y salida, tenemos que transferir, no sé, 1000 bytes, ¿sí? Un número cualquiera. Entonces, lo que vamos a hacer es, el DMA va a decir, bueno, quiero leer el primer byte de la dirección 1 de la memoria y la memoria lo va a poner en el bus al dato ese y el dispositivo lo va a leer, lo va a latchear y lo va a procesar haciendo lo que sea que haga, digamos. Al rato, ¿sí? Cuando ya esté listo, cuando haya terminado la operación, el DMA se va a enterar de que el dispositivo este terminó la operación y va a cambiar la dirección de la memoria para poder leer el dato siguiente, de los 1000 eso que tenemos que leer. Entonces ahora le va a decir al dispositivo de entrada y salida, bueno, ahora sí, procesa este siguiente dato. Y así. ¿Sí? La misma operación que hace el procesador cuando hace el manejo de entrada y salida programada, es la misma operación, pero en vez de hacerle el procesador, la hace el DMA. No sé si eso te aclaró en algo la pregunta. Sí, sí, era más que todo el hecho de cómo se comunicaba, digamos, a un bus que imagino que está conectado al procesador, la de MAX o mucho más rápido. Pero bueno, sí. Claro. Sí, Claro, así creo que esto, entiendo. digamos, el bus generalmente uno dice, bueno, tiene, no sé, un throughput de 3 gigabits por segundo, por ejemplo, pero eso es tasa pico constante, ¿sí? Pero uno puede decir, bueno, transfiero un dato y al rato transfiero otro dato, ¿sí? Eso Claro, no hay ningún problema, digamos. bien. Y Lo no hay que no ningún pueden hacer los problema dispositivos, claro, el procesador, por ejemplo, sí puede generar los 3 gigabits por segundo constantemente de datos, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, la memoria no soporta esa velocidad, le lleva Claro, tiempo procesar, entonces tiene que estar esperando, digamos, a que la memoria esté lista. Y aún peor los dispositivos de entrada y salida, digamos. claro. Y ahí hay como una interfaz para poder conectarse a ese bus, ¿o Exacto, no? exacto. Bien, Hay todo un protocolo de acceso al bus para poder saber si el dispositivo terminó o no, si ya puedo cambiar de dato o no puedo cambiar de dato, si el bus está ocupado, digamos, si hay una operación en proceso o no, ¿sí? de bueno, Todo perfecto, eso está arbitrado por el bus del sistema, digamos. perfecto, gracias. Bien. Entonces, en este esquema que está acá, el DMA es una unidad independiente de los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Está como separada, digamos, de ellos, pero digamos, no es la única forma de hacerlo esto. Digamos. Hay, por ejemplo, eh, dispositivos de entrada y salida que tienen el DMA integrado, ¿sí? Entonces, el dispositivo en sí no está colgado directamente del bus, ¿sí? Sino que se comunica con el bus a través del DMA directamente. Es más o menos lo mismo, digamos, pero la diferencia es que el DMA ya viene con el dispositivo, ¿sí? Eh, bueno, puede haber múltiples dispositivos con el mismo DMA, eso no hay ninguna diferencia, digamos. Y después la otra es tener bases separados, ¿sí? Un bus específico para la memoria, el procesador, al cual el DMA tiene acceso, y otro bus exclusivo para el uso de los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Que es controlado, arbitrado por el DMA. Entonces, bueno, esta arquitectura un poco que libera el bus de sistema, ¿sí? Permite que el procesador pueda hacer más operaciones con la memoria, mientras están sucediendo las operaciones de los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Un poquito más eficiente, digamos. Obviamente que la complejidad aumenta, pero bueno, se logra eso, digamos.
Estas no son las únicas arquitecturas, ¿sí? Hay variantes de esto, no es algo que esté completamente definido, digamos. Ahora bien, este es un repaso muy somero, digamos, del lado de los dispositivos. ¿Qué pasa con el sistema operativo? ¿Sí? Acá, bueno, como siempre, lo que tratamos de lograr es eficiencia. Y el caso de la entrada y salida es de particular importancia porque, ya lo hemos hablado varias veces, digamos, es una de las principales razones por las que el sistema se demora, ¿sí? Las operaciones de entrada y salida son lo que más demora el funcionamiento del sistema y es lo que más tiempo desperdicia el procesador, ¿sí? Porque se acuerdan que, obviamente las diferencias de velocidades son enormes entre el dispositivo de entrada y salida y el procesador. Entonces, en el caso de la eficiencia es fundamental, digamos, maximizarla en el caso de la operación de entrada y salida, y tanto es así que es una de las razones por las que necesitamos la multiprogramación en el sistema operativo. Otro tema que es crítico con los dispositivos de entrada y salida desde el punto de vista del sistema operativo es las interfaces, ¿sí? Yo les decía recién que hay muchísimos dispositivos y muchísima variedad de dispositivos. Entonces, por ahí es importante definir correctamente las interfaces. Generalmente se hacen en diferentes capas para que el subsistema de entrada y salida ofrezca una interfaz uniforme, o digamos, no importa el dispositivo que se conecte, desde el punto de vista del sistema operativo, la interfaz es siempre la misma, ¿sí? Esa es un poco la idea, independientemente de cuál sea el dispositivo. Entonces, de esa forma es más fácil hacer el desarrollo tanto del sistema operativo como de las aplicaciones si logramos una interfaz general, digamos. Entonces, para lograr eso se suele hacer un diseño por capas, ¿sí? Digamos, del lado del hardware, la capa de software que está más cerca del hardware está específicamente diseñada para ese hardware en particular, ¿sí? Y del lado del sistema operativo, del lado del usuario, del lado de la aplicación, se trata de obtener una interfaz lo más general posible, es decir, que la interfaz no cambie por más que yo cambie el dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Y entre medio, puede haber suele haber una cierta, no sé, una especie de estrato geológico, digamos, de capas de software que van generalizando la interfaz a medida que nos vamos acercando al proceso o al usuario, ¿sí? La idea de esto es que, por lo pronto, si uno mantiene las interfaces definidas, puede testear cada porción del software de manera independiente. Y, si yo cambio una capa, pero mantengo las interfaces, no tengo que hacer nada con las otras capas porque las interfaces se mantienen, digamos, si yo respeto la definición de la interfaz. A medida que nos acercamos o nos alejamos del procesador o nos acercamos al dispositivo de entrada y salida, algo que cambia también son las escalas de tiempo, ¿sí? Justamente todo este software tiene que adaptar la escala de tiempo que tiene el procesador, ¿sí? Con las velocidades que maneja el procesador, a la escala de tiempo en la cual se mueve el dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Entonces estas capas nos ayudan a poner un buffer entre medio de esas dos escalas de tiempo. Digamos, si acá esta clasificación de capas acá, es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que esto sea así indefectiblemente en todos los sistemas operativos, ¿sí? Es una forma de esquematizar lo que estaba mencionando recién de las capas. Acá empezamos del lado de arriba, le digo el lado de arriba, al lado del usuario, digamos, del lado del sistema, ¿sí? Se trata de mantener, fíjense, una interfaz lo más general posible, ¿sí? Yo abro la comunicación con el dispositivo o cierro la comunicación con el dispositivo, escribo datos o leo datos, ¿sí? Eso es todo. No sé si el dispositivo es un disco de estado sólido, si es una memoria flash, si es una placa de red, no sé. Simplemente yo abro la comunicación, pongo mis datos ahí y listo.
Si tengo que leer, leo, cierro la interfaz. Eso es todo lo que veo desde el lado de arriba, desde el lado de la aplicación, digamos. Ahora, eso lo tengo que llevar, eventualmente alguien se tiene que ocupar de traducir esas operaciones a operaciones específicas para el dispositivo que tengo conectado, ¿sí? Entonces, la capa del medio, esta que dice entrada y salida de dispositivo, básicamente va a tomar esa información, esos datos que queremos escribir o estamos leyendo, y los va a organizar junto con instrucciones más específicas, detalladas para el dispositivo, de cuáles son los comandos que tenemos que ejecutar en el dispositivo para lograr el objetivo de escribir estos datos. Y por último, la capa más inferior o más cercana al hardware en sí, ¿sí?, se encarga de realizar estas operaciones de a una y monitoreando el resultado, digamos, monitoreando el estado del dispositivo todo el tiempo y interactuando con el dispositivo, respondiendo fallos y paso por paso implementando las operaciones que ya habíamos definido. Y eso es específico del dispositivo en particular, ¿sí? Esta capa va a cambiar con el dispositivo que queramos utilizar. Y esa es la idea de aislar el proceso o el sistema operativo del funcionamiento específico del dispositivo que queremos utilizar. Esto no digamos, es bastante, este es un ejemplo muy general y fíjense que si yo me refiero a un sistema de archivos, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento que maneja un sistema de archivos, bueno, esto cambia un poco también, digamos. Fíjense que desde el lado del usuario, ¿sí?, la interfaz con el sistema de archivos es un esquema de directorios, ¿sí? Yo abro directorios, encuentro archivos, los creo, los borro, los muevo, ¿sí? Esas son las operaciones que puedo hacer con los archivos. Esas son operaciones lógicas, digamos, que eventualmente se van a traducir en operaciones en el dispositivo, en las direcciones físicas del dispositivo de almacenamiento, donde yo voy a escribir estos bits o voy a borrar estos bits o voy a cambiar de lugar bits para organizar la información como el usuario me pide, digamos. Y entre medio, bueno, tenemos una capa lógica ahí que hace de interfaz entre la organización física y el esquema que ve el usuario de directorio, ¿sí?, que se encarga de ejecutar operaciones sobre los archivos particulares de, bueno, abrir, cerrar, leer, etc. Algo que es, bueno, bastante crítico, digamos, como ya lo hemos dicho varias veces, digamos, este tema de la operación de entrada y salida es muy lenta, entonces tratamos de hacer lo que sea para acelerarlo, ¿sí? Y una de las, aparte de los problemas de velocidad, otro de los problemas que nos genera la espera que tenemos con los dispositivos de entrada y salida es que, bueno, nos afecta el manejo de la memoria. Nos podría afectar el manejo de la memoria. ¿Por qué? Digamos, imagínense que yo quiero, estamos en esta situación, digamos, bueno, cualquiera de estas, digamos. Yo quiero transferir información, ¿sí?, de la memoria a un dispositivo de entrada y salida. Imagínense que quiero imprimir un archivo de texto, lo quiero imprimir. Bueno, el proceso que quiere imprimir el archivo, ¿sí?, está en su imagen de proceso. El archivo en sí que queremos imprimir, está ahí el texto. No sé, estoy editando con un editor el texto y lo quiero imprimir. Entonces, ese texto que el usuario está editando está en la memoria, dentro de la imagen del proceso, ¿sí? En alguna parte ahí hay alguna serie de páginas de memoria que contienen el texto que queremos imprimir, ¿sí? Bien, entonces yo inicio la operación, ¿sí?, de DMA para que transferir esas páginas de la memoria al dispositivo, ¿sí? Y el procesador, bueno, se va a hacer otra cosa ahí mientras la DMA se ocupa de transferir esa información. Ahora, durante ese tiempo, ¿sí?, dado que los datos que quiero escribir se encuentran en la imagen del proceso, esas páginas que tienen los datos, ¿sí?,
si bien el proceso está bloqueado, porque está esperando que termine la operación de entrada y salida, yo no lo puedo suspender al proceso. ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo suspender? Porque si yo suspendo el proceso, saco de la memoria la página que estoy imprimiendo. ¿Sí? No puedo escribir esas memorias en la memoria, esas páginas en la memoria virtual y ocupar esa dirección de memoria con páginas de un proceso nuevo, porque la DMA está accediendo a esos bloques, esas páginas, esos marcos de memoria para imprimir. ¿Está bien? Entonces me deja una porción de la memoria ocupada por páginas que yo no puedo suspender. ¿Sí? Ya que por más que el proceso esté bloqueado y tenga que esperar un montón de tiempo, no las puedo suspender esas páginas porque el DMA la está utilizando. ¿Sí? Entonces eso molesta el manejo de la memoria. ¿Sí? Porque ahí tengo que clasificar las páginas en páginas que puedo suspender y páginas que no puedo suspender de manera dinámica. ¿Está bien? Eso molesta. Otro tema es que, por ejemplo, bueno, yo si hago que los datos que quiero imprimir estén en la imagen del proceso, bueno, bloqueo el proceso como el encargado de que se realice la transferencia. Es la DMA, ¿sí? El proceso va a quedar bloqueado hasta que la operación termine, ¿sí? El proceso no puede continuar su ejecución hasta que no se termine la transferencia. Entonces, ese proceso en particular no va a poder avanzar. Ahora, una cosa que yo puedo hacer es hacer que las páginas que contienen los datos que yo quiero, ¿sí?, se encuentren bajo el espacio del sistema operativo. ¿Sí? Aquí, yo recién estaba hablando de imprimir, ¿sí? Acá el gráfico está para el otro lado, digamos, habla de, bueno, está recibiendo información del dispositivo de entrada y salida, supongamos que estamos, no sé, escaneando. Entonces, lo que voy a hacer es que la operación de entrada y salida se haga contra una página que esté mapeada en el espacio del sistema operativo, ¿sí? Y que no me bloquee el proceso, ni las páginas del proceso. Entonces, yo el proceso lo puedo suspender totalmente porque de todos modos los marcos o las páginas donde yo quiero escribir los datos que vienen del dispositivo están bajo control del sistema operativo, ¿sí? Entonces, esto me da un poco de flexibilidad, me simplifica el problema que decía recién del manejo de memoria, ¿sí? Porque no voy a tener páginas de proceso bloqueadas y las operaciones de entrada y salida se van a hacer contra páginas del sistema operativo. Entonces, bueno, voy a poder suspender el proceso. Además, bueno, obviamente la idea es que una vez que termina la transferencia, desde el dispositivo de entrada y salida hacia la memoria, voy a transferir la página completa al control del proceso, ¿sí? De una sola operación, digamos. Otra ventaja que nos puede dar esto es que generalmente las operaciones de entrada y salida no son constantes, ¿no? Suelen hacerse en ráfagas. Lo que podría hacer es adelantar la lectura, ¿sí?, de estos datos. Supónganse que no sé, un disco de estado sólido. Entonces, el proceso me pide una página, pero el sistema operativo dice, no me des una sola, dame 2 páginas. Entonces, mientras el proceso está masticando y utilizando la primera página que le di, yo voy adelantando la lectura de la próxima página, ¿sí?, suponiendo que el proceso me la va a pedir en breve, digamos. Si yo sigo el principio de localidad, ¿sí?, de proximidad, puedo suponer que el proceso me va a pedir la siguiente página, entonces yo voy adelantando. Ese adelanto lo voy haciendo contra páginas del sistema operativo, ¿sí?, no contra páginas del proceso. Y esta idea de hacer, esto se llama buffering, ¿sí? Bueno, se puede extender a 2 buffers, ¿sí? Mientras, lo que les decía recién, digamos, mientras el proceso estoy copiando una de las páginas al proceso, el dispositivo de entrada y salida va escribiendo en otra buffer, digamos, del sistema operativo, para ir ganando tiempo, o bien, bueno,
incremento esta cantidad de buffer y hago un buffer circular, digamos. La idea de esto es que cuando el uso del dispositivo es irregular, es decir, que suceden ráfagas, en promedio yo gano en velocidad si utilizo buffering, ¿sí? Obviamente que si esto tiene un límite, digamos, si hay una demanda alta de transferencia por periodos relativamente largos de tiempo, bueno, los buffers eventualmente se van a llenar, ¿sí? O van a quedar vacíos, ¿sí? Imagínense si el proceso está consumiendo páginas a máxima velocidad, seguramente va a consumir páginas más rápido de lo que el dispositivo las puede cargar, ¿sí? Entonces eso va a llevar a que los buffers se vacíen y bueno, el proceso se va a bloquear, ahí va a tener que esperar. Pero bueno, si es por ráfagas, yo voy a ganar un poco en velocidad porque, bueno, el proceso, por ejemplo, me pide 10 páginas, ¿sí? Yo las tengo ya cargadas acá, me pide 10 páginas. Mientras las va procesando, yo tengo tiempo de cargar 3 o 4 páginas más, digamos. Entonces, después de que terminó de procesar esas 10 páginas, me pide 2 páginas. Yo ya las tengo en la memoria. Entonces, se las doy inmediatamente y el proceso no tiene que esperar. Procesa esas 2 páginas y se pone a hacer otra cosa, ¿sí? Mientras tanto, yo continúo la carga del dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Me adelanto, cosa de que si eventualmente el proceso me pide esas páginas que continúan, yo ya las tengo disponibles en memoria y el proceso no se bloquea, ¿sí? Esto obviamente no es infalible, ¿no? Por lo general, ayuda, digamos, a acelerar las operaciones de salida. Bueno, vamos a ver acá, bueno, una cosita de nada sobre discos no magnéticos. Bueno, este gráfico trata de representar, digamos, cómo se guarda la información en un disco magnético, ¿sí? Acá esto ya no tiene mucho sentido, digamos, normalmente los discos magnéticos constan de un solo plato, ¿sí? Ahora, en la actualidad, digamos, la mayoría de los discos constan de un solo plato de metal recubierto con una capa de un material ferromagnético, ¿sí? Que no puede cambiar la orientación de los dipolos magnéticos aplicando un campo magnético externo. ¿Está bien? Cuando se lo fabrica al disco, se graba en la superficie utilizando la grabación magnética también, se graba información, ¿sí? Se graban radios, ¿sí? Que son estos intersector gap que sale acá, se graban radios y se graban círculos concéntricos, ¿sí? El cabezal, ¿sí? Bueno, el cabezal está en la punta de un brazo mecánico que se mueve radialmente, ¿sí? El brazo se puede mover radialmente sobre la superficie del disco y el disco obviamente está girando, no sé, generalmente en 10.000 RPM, 15.000 RPM, dependiendo del disco. Entonces el disco gira y el cabezal se mueve radialmente y eso permite que yo pueda colocar el cabezal sobre cualquier punto de la superficie del disco, ¿sí? Simplemente tengo que colocarlo en el radio correcto y esperar a que el punto que yo quiero leer o quiero escribir pase por debajo del cabezal, ¿sí? Es el mecanismo de lectura y escritura, básicamente. Ahora bien, la separación de los círculos concéntricos que se llaman pistas, ¿sí? Que están marcados como tracks, la distancia entre el ancho de esas pistas y la separación entre ellos es inversamente proporcional a la capacidad que yo quiero lograr del sistema, ¿sí? Si yo quiero aumentar la capacidad de almacenamiento, entonces tengo que hacer las pistas lo más angostas posibles, es decir, que ocupen el menor espacio posible sobre la superficie del disco, y además las tengo que poner lo más juntas entre sí posibles también, ¿sí? Ahora bien, cuando yo muevo el brazo,
del cabezal para ubicarlo sobre una pista particular. Bueno, obviamente no tengo nada que me diga con certeza que el cabezal está ubicado sobre la pista correcta, ¿sí? ¿Cómo sé yo que estoy ubicado sobre la pista correcta? Digamos, si me dicen, bueno, anda y lee el sector 6 de la pista 2, supongamos que es este, ¿sí? Bueno, yo pongo el cabezal en una posición que creo que es la pista 2 y leo lo que hay ahí, digamos. No sé si estoy leyendo realmente la pista 2 o no, digamos. Entonces lo que se hace un sistema realimentado, digamos, en el que el cabezal lee información que está escrita tanto en las cuñas estas radiales como en los sectores, en los espacios interpistas para que se pueda ubicar, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo leo acá información que está en estas cuñas y esa información me dice en qué pista estoy y cuál es el próximo sector que se avecina, ¿sí? Pónganse que el disco gira en sentido antihorario, entonces este sector me va a decir, bueno, estás en la pista 2 y el próximo sector que viene acá es el 6. Entonces uno dice, ah, sí, bueno, yo justo estaba buscando la pista 2 y quiero leer el 6. Entonces ahora sí leo lo que viene acá, sabiendo que estoy leyendo correctamente la información que necesito, ¿sí? Esa información se graba en el momento de fabricarlo, digamos, de prepararlo al disco. Se incluye también información para alinear, centrar perfectamente el cabezal sobre la pista, ¿sí? Información que no necesariamente es digital, ¿sí? Se suelen usar lazos de control analógicos ahí para centrar correctamente la pista sobre el cabezal sobre la pista que quiero, digamos. Y bueno, eventualmente cuando llegue el sector y pasa por abajo del cabezal, lo leo, levanto los datos. Para escribir lo mismo, digamos, el controlador me indica, bueno, hay que escribir el sector 4 de la pista 1, entonces yo voy moviendo el cabezal, voy leyendo a medida que van pasando las cuñas estas, los radios, para saber en qué pista estoy y cuál es el próximo sector. Y cuando pasa el sector 4, escribo ahí. Generalmente lo que se hace es, bueno, se genera obviamente un cambio de campo magnético el cabezal tiene imagínense que tiene un electroimán, ¿sí? Una bobina. Entonces cuando quiere escribir, genera esa bobina, genera un campo magnético que modifica la posición de los dipolos magnéticos del material. Cuando está leyendo, hacemos lo opuesto, digamos, hacemos circular una corriente muy pequeña por el bobinado del electroimán, digamos, y la variación de flujo que me generan los dipolos magnéticos que están pasando cerca del cabezal genera una variación de corriente en la bobina y yo detecto eso con un amplificador y eso se convierte en la señal que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, este mecanismo, bueno, tiene el problema es bastante sensible, digamos, a miles de factores externos, digamos. Como es un dispositivo mecánico, digamos, sensible a la vibración, sensible a los golpes, sensible a la temperatura. Entonces las lecturas que se obtienen no son muy buenas, digamos. La tasa de error de bit que hay al nivel de lectura es bastante alta, ¿sí? Estamos hablando de un 1%, por ejemplo, de tasa de error. Fácilmente podríamos tener un 1%. Entonces, bueno, después lo que se hace es, se aplica en código de corrección de errores para eliminar ese 1% de errores y llevar la tasa de error a, no sé, 1 por 10 a menos 17, digamos. Cosa de que efectivamente quiere decir que nunca vamos a tener un error, ¿sí? Lo mismo sucede con la escritura, digamos, uno escribe y no puede garantizar que esté bien escrito, entonces hay múltiples técnicas ahí para mejorar la calidad de la escritura. Se escribe varias veces, se vuelve a leer, por ejemplo, para verificar que estuvo bien escrito, etc. Hay múltiples medios, digamos. Pero bueno, en Profe, definitiva, sí. como curiosidad, ¿cuánto tienen más o menos? O sea, no sé si sabes ese dato, pero ¿cuánto tienen de ancho más o menos esas pistas? Porque imagino que debemos estar hablando de tamaños de micrómetros, probablemente. Sí, son micrométricas, digamos. Son muchas pistas micrométricas. Incluso, digamos, el
el problema de aumentar la densidad de los discos magnéticos está en que ya la pista es tan angosta que queda del orden del grano del material, ¿sí? Entonces ya es como que es difícil achicarla más porque ya los granos del material ferromagnético son más o menos del tamaño de la pista, digamos. Claro. A mí por ahí se me ocurría de que también debe ser complicado para la cuña, o sea, para no la cuña, sino, ¿cómo es que le llamamos a lo que va recorriendo la pista? El cabezal. El cabezal, sí. El cabezal me Claro, imagino que claro. también El no se tamaño puede del hacer una punta cabezal, tan, aguja tan fina. el tamaño del cabezal es tan grande que cubre más de una pista a la vez, digamos. Entonces, cuando uno está leyendo, imagínense que si el cabezal, bueno, es del tamaño un poquito más grande que una pista, o del tamaño de la pista, de ancho, ¿sí? Si no está bien centrado sobre la pista que quiere leer, va a leer también cambios de flujo generados por la pista al lado, ¿sí? O sea, no hay nada que, yo no sé, yo estoy leyendo Claro. variaciones del flujo magnético, pero no sé de qué pista es, no sé si estoy ubicado o no, digamos. Entonces, si yo no puedo achicar, si yo achico mucho la pista con respecto al tamaño del cabezal y le junto mucho a las pistas, voy a estar leyendo datos de dos pistas al mismo tiempo, digamos. Y eso obviamente me va a arruinar la tasa de error, ¿sí? Entonces, los problemas para aumentar la densidad de los discos magnéticos es esa, digamos, son problemas mecánicos y físicos, ¿sí? El tamaño del cabezal, el ancho de la pista, la velocidad de rotación, ¿sí? Por ejemplo, si yo muevo lento el disco, si la velocidad de rotación es baja, entonces tengo mucho tiempo de transición en el flujo magnético y es un poco más fácil de leer la información. Pero es mucho más lento, ¿sí? La transferencia de información es lenta porque el disco da vuelta tan despacio que voy sacando bits de a uno, así muy despacito, digamos. Ahora yo puedo, si quiero aumentar la velocidad de transferencia, aumento la velocidad de rotación, ¿sí? La velocidad de transferencia está definida por la velocidad de rotación del disco, ¿sí? Ahora yo aumento la velocidad de rotación, pero ya la variación del flujo se hace tan rápida que me cuesta distinguir un bit del otro, digamos. Entonces de vuelta eso me hace aumentar la tasa de error, digamos. Las limitaciones de los discos son de los magnéticos, ¿no? Son del tipo mecánico y físico, digamos, no hay un problema electrónico, ¿sí? No se puede hacer, uno no puede achicar lo suficiente el cabezal, o no podemos achicar lo suficiente la pista, o no podemos hacer girar lo suficientemente rápido el disco. Imagínense que quiero leer un sector, ¿sí? Supónganse que quiero leer el sector 5, este que está acá. Y pero quiero leer el de la pista 1, ¿sí? Yo vengo moviendo el cabezal desde afuera hacia adentro, buscando la pista 1. Y cuando llego a la pista 1 y leo qué sector viene el 6, ¿sí? Ya pasó el 5. Entonces tengo que esperar a que el disco dé toda la vuelta para recién poder leer el sector que yo quiero, ¿sí? Y no puedo hacer nada para acelerarlo a eso, digamos, no me queda otra, tengo que esperar. Entonces, todo ese tiempo, imagínense que, no sé, como para, digamos, fijar ideas, digamos, yo tengo que esperar una vuelta completa, ¿sí? Entonces, y el disco da vuelta, no sé, 10.000 vueltas por minuto, que es bastante, digamos. Entonces, 10.000 vueltas por minuto, ¿cuánto es eso? Son 10.000 dividido 60, son 166 vueltas por segundo, ¿sí? Y 1 dividido 166 son 6 milisegundos, más o menos, que tarda el disco en dar una vuelta, ¿sí? Imagínense si yo tengo un proceso que está esperando esos datos, ¿sí? Y tengo que hacer que el procesador espere 6 milisegundos para leerlos, digamos. En 6 milisegundos, el procesador tiene tiempo de hacer muchísimas cosas, digamos, ¿sí? Muchísimas operaciones. Entonces, tenerlo esperando a que el disco termine de dar la vuelta es un desperdicio, y es por eso que se hace toda esta historia de la multiprogramación, DMA, etcétera, las interrupciones, ¿sí? Claro. Por los tiempos que estamos manejando. Y bueno, obviamente hay dispositivos incluso más lentos.
Por suerte hay dispositivos más rápidos, digamos, por ejemplo, los discos de estado sólido. Bueno, los discos de estado sólido no tienen todas estas esperas mecánicas. No, tienen otros problemas, digamos, pero no tienen este problema de esperar que las cosas se muevan, digamos, o que den vueltas, ¿sí? Son puramente electrónicos. La ventaja que todavía tienen los discos de magnéticos sobre los de estado sólido es el precio, básicamente. El precio por bit almacenado, ¿sí? O sea, todavía un disco de un tera, un par de teras de magnético es un poco más barato que un disco de estado sólido, digamos. ¿Eso va a cambiar, profe, o Y se eso no mantiene digo, esa tendencia? eventualmente yo obviamente no puedo hacer futurología, digamos, pero para mí eventualmente se va a resolver ese problema del costo y se acabó, digamos. Claro, Chao, no sirve más para nada, digamos. claro, hay que contar de que Eh, imagino que los discos duros esto tienen, o sea, su concepto tiene un montón de años, capaz que por eso ya como que estaban lo más pulido posible y el disco está sólido por ahí, no tanto claro, en su es una producción. cuestión, digamos, normalmente esto sucede eh, en la electrónica, computación, comunicación, etcétera, ha sucedido un montón de veces, digamos, pero en todas las ramas de la ingeniería pasa esta misma situación que hay una tecnología instalada y eventualmente viene una que hace algún cambio fundamental, ¿sí? Y eventualmente la termina desplazando. Inicialmente hay un problema de costo, ¿sí? La tecnología establecida es más barata. ¿Por qué? Porque ya está toda la infraestructura instalada, ¿sí? Ya la fábrica de disco duro está instalada, entonces fabricar un disco duro más no cuesta nada, digamos. Ya se han optimizado el proceso de fabricación, está todo resuelto el problema, digamos. Pero viene una tecnología nueva como la de los discos de estado sólido, que al principio es más cara, ¿sí? Porque hay que instalar toda la infraestructura de fabricación, hay que mejorar los procesos de fabricación, etcétera, pero que fundamentalmente es mejor, ¿sí? Y bueno, es una cuestión de precio. Eventualmente, a medida que aumenta se masifica la tecnología, el precio termina bajando y bueno, termina desplazando a la tecnología vieja. Y bueno, acá en la electrónica así se ve muy rápido este efecto, digamos. Es una cosa que es medio exponencial, digamos. Eh, pero ha pasado en todos los ámbitos. Por ejemplo, imagínense, por ejemplo, las palas hidráulicas, ¿sí? Las palas mecánicas, una retroexcavadora o una pala cargadora, ¿sí? Que ahora son todas hidráulicas, digamos, y hay de todos los tamaños. Hay palas muy chiquitas y palas gigantescas hidráulicas. Antes del desarrollo de la tecnología hidráulica, las palas se manejaban con poleas, cables y poleas, ¿sí? Todas las palas eran así. Y era la tecnología establecida. Cuando apareció la tecnología hidráulica, bueno, las primeras palas hidráulicas andaban mal, ¿sí? O sea, no es que andaban mal, sino que se rompían a cada rato, digamos. La pala de polea funcionaba muchísimas más horas que una pala hidráulica. Eventualmente fueron mejorando las palas hidráulicas y empezaron a desplazar las palas de polea a la zona en la que se mantenía el liderazgo. Por ejemplo, las palas súper grandes dentro de una mina, por ejemplo, seguían siendo de polea y las hidráulicas aprovechaban la flexibilidad. Por ejemplo, hacían palas muy chiquitas, como una Bobcat, por ejemplo, ¿sí? Que es una máquina diminuta que con polea no se podría hacer, digamos. Empezaron en esa zona y la terminan desplazando completamente, digamos. Lo mismo pasa con los discos duros, lo mismo está pasando con los autos eléctricos, por ejemplo, ¿sí? La tecnología de los autos eléctricos es fundamentalmente mejor que el motor de combustión interna, ¿sí? Pero por una cuestión de costos, bueno, se siguen vendiendo autos de combustión interna porque ya está toda la infraestructura de desarrollo y de fabricación está establecida. Claro, sí. Eventualmente va a cambiar. Eso bueno, ya lo han visto seguro con otras tecnologías y lo van a ver en el futuro, va a seguir pasando esto, digamos. No, es parte del desarrollo tecnológico, digamos. Esta tecnología de los discos magnéticos ya está cumpliendo su ciclo, digamos, ya no... no sé, yo creo que yo voy a vivir para verlo desaparecer a esto totalmente, digamos. Pero bueno, todavía o sea, ahora, por ejemplo, yo soy bastante más viejo que ustedes, digamos, pero
Yo ahora tengo, por ejemplo, la notebook esta que estoy usando tiene un disco de estado sólido, por ejemplo. Y cuando aparecieron los discos de estado sólido, era una cosa que era impensable el precio, digamos. No tenía algo que no tenía sentido, digamos, comprarlo. Y la capacidad que tenían era patética, digamos. O sea, eran discos de 100 megas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora son discos que son capacidad respetable, digamos. La velocidad son mucho mejores, no hace ruido, no vibra, no lo podés golpear y no le va a pasar nada. Y bueno, los discos magnéticos no, los discos magnéticos, si hay vibración, se rompen. Si uno los golpea fuerte, se rompen. Si se raya la superficie con un golpe, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El cabezal, este que está acá, ¿sí? Por todos estos problemas que estamos diciendo de aumentar la densidad, lo que hay que, para poder censar esos cambios de flujo tan chiquitos, hay que acercar el cabezal lo más posible a la superficie del disco, digamos, para poder censar esas variaciones. Ahora, está tan cerca el cabezal que si yo golpeo el disco, el cabezal toca la superficie. ¿Sí? Y bueno, se rompe el cabezal, se raya el disco, es un desastre, digamos. Todos esos problemas son problemas mecánicos de una tecnología que, bueno, en un momento era la única forma de solucionarlo, el problema no había otra, digamos. Pero ahora que ya hay otras soluciones, va a morir esto indefectiblemente, digamos. Claro, está obsoleto. Sí. Bueno. Bueno, entonces esto es lo que comentaba recién, ¿no? O sea, imagínense, creo que hay un ejemplito por acá. A ver. Sí, acá hay uno. Ah, justo el mismo número que estaba diciendo yo. Básicamente, los tiempos de espera que hay en este dispositivo, hay varias razones para los tiempos de espera. ¿Sí? Por un lado es lo que se llama el tiempo de búsqueda. ¿Sí? El tiempo de búsqueda es el tiempo que tarda el cabezal en ubicarse sobre la pista correcta. ¿Sí? Yo tengo que mover el cabezal a una pista que es donde está el sector que yo quiero. Eso lleva un tiempo, se llama el tiempo de búsqueda. Y después está el retardo de giro, es decir, una vez que ya tengo el cabezal sobre la pista que quiero, tengo que esperar a que el sector que yo quiero leer o escribir pase por debajo del cabezal. ¿Sí? Todo ese tiempo es mucho más grande que el tiempo que efectivamente tardo en leer los datos que quiero leer. ¿Sí? Si yo quiero leer un sector del disco, imagínense que es, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo un número cualquiera, digamos, tengo 360 sectores por pista. Imagínense que hay un grado, cada sector ocupa un grado, ¿sí? Angular, digamos. Entonces, leer un sector tarda 6 milisegundos dividido 360. ¿Sí? Entonces, la lectura en sí de los datos es mucho más rápida que lo que tarda en ubicarlos a los datos, en encontrarlos. ¿Sí? Pero bueno, acá está el número que decía recién. ¿Sí? El retardo de giro es más o menos, bueno, para 10.000 RPM de 6 milisegundos. Y el tiempo de búsqueda, el posicionamiento del cabezal, tarda más o menos eso, también un par de milisegundos. ¿Sí? Entonces, imagínense un ejemplito acá. Bueno, obviamente esto hay que hacerlo estadísticamente, ¿no? Porque no es lo mismo mover el cabezal de una pista a la pista al lado que mover el cabezal de una punta a la otra del disco. ¿Sí? A veces cuando llegamos a la pista y leemos que estamos en la pista correcta y justo está viniendo el sector que quiero leer, entonces no tengo que esperar nada. Pero a veces el peor caso pasa eso que dije recién, acaba de pasar el sector que quiero leer, tengo que esperar toda la vuelta. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis un poco más estadístico, digamos, de promedio. Después vamos a ver acá el ejemplito este, cómo cambian las cosas de acuerdo a lo que uno quiere leer, digamos. Entonces tenemos este caso, digamos, tenemos un tiempo medio de búsqueda de 10 milisegundos, 10.000 RPMs, el tamaño del sector es de 512 bytes y tenemos, bueno, yo dije 360, acá tenemos 320 sectores en una pista. ¿Sí? Ahora imagínense que queremos leer 1.3 megabytes. ¿Sí? Todos esos datos que yo quiero leer están almacenados de manera continua sobre el disco. ¿Sí? Un sector atrás del otro tienen los datos que yo quiero leer.
Entonces, las pistas son adyacentes. Entonces, suponemos que el mover el cabezal de una pista a la otra lo podemos, bueno, despreciar, digamos, al tiempo. Entonces, decimos que encontrar la primera pista y empezar a leer, ¿sí?, me va a llevar los 10 milisegundos del tiempo de búsqueda, ¿sí?, y, bueno, estos 6 milisegundos del tiempo de rotación, ¿sí?, más leer toda la pista, ¿sí? Es decir, si el tiempo yo, bueno, agarro la pista a la mitad, ¿sí?, me faltaba media vuelta para leer el primer sector que tengo que leer, son estos 3. Y después tengo que leer toda la pista entera, ¿sí?, porque están todos los datos de manera continua. Entonces tengo que esperar una vuelta completa, que son 6 milisegundos. Entonces, la primera pista tardo 19 milisegundos en leerla. Voy a ignorar el tiempo de búsqueda, ¿sí?, porque como la pista está al lado, no me demoro casi nada. Y, bueno, vamos a suponer que es solo el tiempo del retardo de rotación más el tiempo de lectura. Bueno, en teoría, hace mucho que no lo hago esto, pero se supone que da 82 milisegundos para leer toda esa información, 1.3 megabytes, ¿sí? Todo ese tiempo el procesador va a estar haciendo otra cosa, digamos, 82 milisegundos, un montonazo de tiempo. Pero bueno, eventualmente, después de 82 milisegundos, tenemos todos los datos leídos y cargados en la memoria, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa si el disco está completamente fragmentado, es decir, que cada uno de los sectores de estos de 512 bytes que estoy tratando de leer están distribuidos de manera aleatoria en la superficie del disco. Yo tengo que estar moviendo el cabezal de un lado a otro y siempre esperando vueltas para leer sectores de a uno, ¿sí? Lo voy leyendo de a uno. Tengo que leer un sector, después muevo el cabezal a otro lugar, leo otro sector, muevo el cabezal a otro lugar, leo otro, y así. ¿Está bien? Entonces, leer el primer sector me va a llevar los 10 milisegundos del tiempo medio de búsqueda, más los 3 milisegundos que tengo que esperar en promedio para que el disco dé media vuelta, ¿sí?, más los, bueno, 0.02 milisegundos que tardo en leer el sector, ¿sí? Eso tardo en el primer sector. Ahora, el resto de los sectores voy a tardar lo mismo, porque tengo que de vuelta mover el cabezal, de vuelta esperar media vuelta del disco y recién ahí leer el sector. Si yo para cada sector tardo lo mismo de los 13 milisegundos, en definitiva esta cuenta, según esto, me va a dar 33 segundos, ¿sí? Entonces el tiempo de espera, nada más que porque los datos están mal ubicados sobre el disco, ¿sí?, puede variar desde estos 82 milisegundos a 33 segundos, ¿sí? Es enorme la variabilidad. Y el problema de esto es la fragmentación, ¿sí? El mismo problema de fragmentación que tenemos en la memoria principal, que ya lo hemos discutido, pasa en en el almacenamiento secundario, ¿sí? Es la misma situación. Con la contra de que cuando está en la memoria principal, ¿sí?, podemos eliminar la fragmentación externa con la paginación, y acá en el disco magnético la fragmentación externa nos destruye la performance, ¿sí? Esta fragmentación es lo que genera esta demora de 33 segundos para leer los datos, ¿sí? Esto obviamente es un caso extremo, por supuesto. Entonces, ahora, eso fue una sola operación, que era un proceso leyendo un solo dato, o un solo grupo de datos. Ahora bien, generalmente hay múltiples procesos tratando de acceder al dispositivo de almacenamiento secundario, ¿sí? Hay un proceso está tratando de abrir un archivo para leer, otro está escribiendo, el sistema de memoria virtual está escribiendo páginas en el disco, algunas las escribe, otras las lee, ¿sí? Estamos lanzando procesos nuevos, entonces hay que levantar la imagen del proceso a memoria, ¿sí? Hay múltiples operaciones en simultáneo dándose, se están generando peticiones constantemente para el acceso al dispositivo, ¿sí? Entonces, en el desarrollo del sistema hay que tratar de optimizar o planificar la política de acceso para minimizar estos términos, estas pérdidas de tiempo, ¿sí? Bueno, y esto es lo que se hace con este tema de la política de planificación, ¿sí?
Esto que vamos a ver ahora es exclusivamente, es muy importante para los dispositivos magnéticos, ¿sí? Obviamente para los dispositivos de estado sólido no, así como la memoria RAM no tenemos que hacer una planificación de qué leemos primero. Lo mismo pasa en los dispositivos de estado sólido, eso no hace falta, digamos. Pero bueno, en los dispositivos magnéticos sí es importante por el problema de las demoras, digamos. Entonces, bueno, suponemos que el sistema operativo tiene todos los pedidos de lectura o de escritura, digamos, de acceso, los tiene en una cola de pedidos, ¿sí? Vamos a comparar estas políticas y usar como referencia el acceso aleatorio, es decir, vamos tomando esos pedidos de manera aleatoria del buffer donde están contenidos y los vamos sirviendo, ¿sí? Bueno, esto obviamente no es muy bueno, pero es una forma de generar una referencia. Entonces, el ejemplo que vamos a usar es este. Tenemos un disco que tiene 200 pistas y nos vamos a fijar en simplemente nada más que el tiempo de búsqueda, ¿sí? El tiempo que tardamos en cómo ordenar las búsquedas para optimizar el movimiento de cabezal, ¿sí? En este ejemplo, bueno, esta es la lista de pistas que queremos, a las cuales queremos acceder, ¿sí? En el orden en el que son recibidas, 55, 58, etc. Entonces, una forma es hacerlo FIFO, ¿sí? Voy buscando las pistas con la forma en la que me llegaron, digamos. Bueno, y eso me da, no sé, un cierto patrón de recorrido en este gráfico, ¿sí? El eje horizontal es el tiempo, me indica la posición del cabezal, sobre qué pista se encuentra el cabezal a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, voy sirviendo a cada uno de los pedidos que me van llegando, ¿sí? Esto no toma ninguna decisión, es simplemente el que llegó primero, le tocó primero y ya está, no hago más nada, digamos, para ayudar, digamos. Fíjense que, bueno, empiezo en la 55, 58, 39, entonces estoy en 55, después voy a la 58, fíjense que el número de pistas crece hacia abajo, ¿no? 58, después la 39 me vuelvo, voy a la 18, después a la 90 y así, ¿sí? Bueno, sigo ese orden. Una opción acá es, puede ser que yo tenga trabajo con mayor prioridad, ¿sí? A lo mejor le puedo dar prioridad a los trabajos que vienen, a los pedidos que vienen de la memoria virtual, del sistema de memoria virtual, y no tanto a los trabajos de los procesos de los usuarios. O le puedo dar prioridad a los procesos que sé que son interactivos, ¿sí? En los cuales el usuario está esperando una respuesta, sobre procesos que no son interactivos, ¿sí? Bueno, la que sea la prioridad, yo puedo ordenarlo por orden de prioridad y servir eso. Ahí obviamente el criterio deja de ser la velocidad y se convierte en respetar la prioridad, ¿sí? Entonces, bueno, en un caso en el que no hay mucho para hacer ahí. Otra opción es este que se llama last in, first out, ¿sí? Acá la idea es que a medida que yo voy recibiendo pedidos, puedo suponer que pedidos sucesivos se refieren a datos que están respetando el principio de proximidad, ¿sí? Entonces, voy a mover, tengo la esperanza de que el brazo se mueva poco, ¿sí? Porque estoy respondiendo a pedidos que están cercanos en el tiempo y yo supongo cercanos también en posición, ¿sí? Ahora, el problema que tiene esto es que si constantemente me están llegando pedidos, un pedido que no serví y que pasó para adentro de la cola, puede que no le toque nunca o que tenga que esperar muchísimo, ¿sí? Tiene un problema, digamos. Otra política es esta, el más cercano primero, este es, bueno,
bastante simple, digamos. Yo tomo todos los procesos que hay presentes, todos los pedidos que hay presentes en la cola de pedidos. Y digo, bueno, voy a servir solamente, primero voy a servir a aquel que esté más cerca de la posición actual del cabezal, ¿sí? Y una vez que serví ese pedido, reviso de nuevo el estado de la cola de pedidos y sirvo a aquel que esté más cerca de la posición del cabezal. Y así, ¿sí? Voy haciendo esa operación. Entonces, siempre va a elegir, para cada operación independientemente, va a elegir el menor tiempo de búsqueda, ¿sí? Porque va a elegir aquel pedido en el cual hay que mover el cabezal lo menor. Y eso supone un menor tiempo de búsqueda. Otra metodología es esta scan, ¿sí? Que básicamente define que el brazo se va a mover en una sola dirección hasta que llega al final, ¿sí? O llega a la pista más grande o a la pista más chica, pero va siempre en el mismo sentido. Entonces, acá fíjense, empezamos hacia arriba y nos vamos moviendo el cabezal hasta que pasamos por una pista que tiene un pedido. Entonces nos quedamos ahí esperando que pase el sector. Lo leemos y seguimos moviéndonos hacia arriba, digamos, hacia el número más grande de pistas. Cuando llegamos al final, cambiamos de dirección y empezamos a volver. Y de vuelta vamos sirviendo los pedidos que encontramos en el camino, ¿sí? Esta metodología, tiene un pequeño bias ahí, un pequeño offset para ayudar a beneficiar las pistas extremas, ¿sí? Las que están cerca del final o cerca del principio, porque paso por ellas 2 veces seguidas en muy poco tiempo, ¿sí? Cuando voy y después cuando vuelvo. Lo mismo acá, voy y vuelvo. En cambio, por la pista del medio paso muy de vez en cuando, digamos. Para corregir un poquito eso, viene esta que se llama C-Scan, que lee solamente cuando va hacia afuera, por ejemplo, acá, hacia pistas más grandes. Cuando llega al final, se vuelve a máxima velocidad sin leer y empieza de nuevo desde arriba hacia abajo, ¿sí? Esto corrige un poco el desbalance, ¿sí? Que presentaba el caso del scan. Sí. ¿Y ese desbalance me afecta en algo realmente a mí? Y no, digamos, el usuario ni se da cuenta de eso. Lo que hace es deja de ser equitativo con todos los procesos, digamos. Hay algunos procesos que van a sufrir más que otros, digamos. Nada más. Es eso. Bien. Es un poco tratar de mantener el principio de equidad, digamos. Después, en Step Scan no es gran cosa, digamos, simplemente se hacen, voy armando listas de N pedidos, ¿sí? Cuando junto N pedidos los empiezo a servir. Y sigo sirviendo, los sigo sirviendo hasta que termino, ¿sí? Y mientras tanto, los pedidos nuevos no los voy agregando de vuelta a esta misma buffer de pedidos, como hacía en otros procesos, sino que voy llenando otra cola diferente, ¿sí? A medida que voy sirviendo una, voy llenando la otra. Cuando termino recién de servir la primera, ahí paso a servir la otra cola que ya tiene algunos pedidos nuevos, ¿sí? No es una gran variación, digamos. Y acá, hace un ejemplo, digamos, no es un ejemplo en el que trata de comparar los tiempos de acceso específicamente para este caso, ¿no? Obviamente esta no es la forma correcta de evaluar una política con respecto a la otra, digamos. Tendremos que hacer algo mucho más sofisticado que tratar de leer 20 o 30 pistas, digamos. Hay que hacer varios casos de uso diferentes, con muchos pedidos, ¿sí? Para evaluar cuál política sirve mejor, digamos. Pero bueno, en este ejemplo, básicamente analiza cuántas pistas tiene que atravesar para buscar cada pedido, ¿sí? Y calcula los tiempos, haciendo un promedio de la cantidad de pistas que atraviesa, ¿sí? La unidad de tiempo que toma es la cantidad de pistas que atravesó. Entonces, en la FIFO, en promedio, para cada pedido tengo que moverme a través de 55 pistas, pero para el SSTF, me muevo solamente 27 en promedio,
o el scan me muevo también, bueno, 27 más o menos. El C-scan es más lento, fíjense que me muevo 35, ¿sí? Bueno, es una comparativa, digamos. Pero bueno, de todo modo esto no es algo que eventualmente vamos a dejar de prestarle atención porque no está muriendo, digamos, los dispositivos de almacenamiento magnético. Lo bueno que tienen los dispositivos de almacenamiento, uno de los beneficios que tienen los dispositivos de estado sólido es que todo este problema desaparece, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es direccionar y leer, digamos, como si fuera una memoria común. Tienen algunos problemitas de durabilidad, pero eso también se está resolviendo, digamos, cada vez mejores. Ya lo vamos a ver bien la próxima clase, vamos a ver bien en detalle, o un poco más de detalle, digamos, los dispositivos de almacenamiento de estado sólido. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre uno de estos o alguna otra pregunta sobre el tema que vimos hoy. ¿Ya? No, ¿No? no, Bueno, profe, lo único que me queda una duda por ahí, eso del step scan, de por qué lo haría, digamos, si no es un gran cambio. El de hacer la cola para el scan, digamos, de hacer dos colas distintas. claro, digamos, la idea acá es, una vez que vos tenés los pedidos que querés, o bueno, el tamaño de la cola que sea, digamos, N, empezás a servirlo a eso sin interrupción. Entonces no te va a modificar la planificación que hayas hecho. Ah, claro, digamos, Yo con los pedidos ejecutaría que tengo eso que servir, hago mi sin que se meta planificación nada. una vez, ¿sí? y la sirvo. En el otro caso, cada vez que te llega un pedido, cada vez que vos servís un pedido, tenés que volver a planificar, digamos. Tenés que decir, bueno, primero voy a la pista 150, después de la 175, después me llegó este de la 180. Ah, bueno, voy hasta la 180. En el otro caso, tenés todos los pedidos, haces la planificación una vez y nada más. En cuanto a tiempo, no va a cambiar esto, digamos, los resultados. Sí, sí, ahí está, ahí me quedó claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Por mi parte no. Todo bastante claro.